Cinema. Pues yo también os recomiendo lo mismo, que cojáis esta peli de la que os voy a hablar y la veáis entre cuatro. Además, mira, la podéis ver entre cuatro y además son 4 historias. Cada uno podría ver una y aportar la misma mirada poliédrica, ¿no?, que nos aporta aquí su director, de quien hablaremos enseguida, Mohammad Rasulov. Pero bueno, es que seguimos con muerte. Lo hemos dejado muy claro al principio. En la agenda seguimos con muerte, quizás ahora con mucha menos comicidad, con la misma intención reflexiva y quizás con algo más de moralización, ¿no? Porque en este caso la película a veces peca un poquitito de moralizadora. ¿Sí? Però creo que es necesario, precisamente teniendo en cuenta la realidad del I està bé saber-ho d'abans, perquè a vegades les pel·lícules ofenen quan no ho saps. Quan tu ja t'esperes, no et molesta tant potser la moralització perquè entens que és el seu punt de vista. Enseguida os comentaré, ¿no? Porque al tener una estructura basada en 4 capítulos, es una película que va subiendo y bajando la calidad y también a nivel argumental va variando. Y eso hace muchas veces que tenga un tono en un corto, o sea, en una de las historias, y otro un poquito más distinto en la segunda o en la tercera, ¿no? Pero aprovechando que está sonando esta canción y ahora es bastante evidente, ¿no? Bella Ciao. Joder, claro, yo me planteaba cuando suena en la película y suena con mucha potencia, parece ya que entra como en el concepto de melodrama, y dices, hostia, ¿sí? ¿Cabía? ¿En serio? ¿Bella Ciao? Porque chirría un pelín, al menos al principio, pero después me puse a pensar, digo, joder, tío, se ha hecho de una serie tan comercial, casi un himno. Estoy hablando de La Casa de Papel, ¿no? Sí, Sabéis que hay una versión de Bella Ciao. Potser et va sorprendre i et va semblar inadequada perquè ara estem just en un moment de sobresaturació d'aquesta cançó. Sí, está multiversionada, pero yo he de decir y he de reconocer que yo la viví en toda su pomposidad comunista, proletaria. Cuando luchaste contra Mussolini, cuando estuviste ahí en las brigadas rojas. ¿De qué nos habla de la muerte, como decía, sin un ápice de comedia, nos habla de la muerte y de la libertad, ¿no? De hecho, es hacia ahí donde vamos, hacia esa muerte por la libertad. Estamos comprometidos. Podria ser el nou eslògan de la... ¿Sí? De la CUP? No, anava a dir de la... Collons, de la de Madrid, tío. La Ayuso. La Ayuso. Muerte o comunismo. Ayuso no tiene cabida aquí. Volvamos a esta canción de Bella Ciao que acompaña, en este caso estamos hablando de una versión, aquí se ha hablado de todas las versiones que tiene, que es verdad que es una canción muy, muy versionada, multiversionada, pero ahora estoy hablando de Milva, que es esta diva italiana que quizás habéis conocido o habéis escuchado alguna vez, que recientemente ha muerto. Esta es la versión que se utiliza en la película y es que suena, como os decía, literalmente, ¿no? Algo que tratándose de Irán, al final acabas aceptando que tiene mucho sentido. Hostia, muerte y libertad, ¿no? Porque desgraciadamente en Irán hay mucha muerte y hay poca libertad. Eso creo que incluso sin haber pasado por ahí lo tenemos en cuenta, ¿no? Y una práctica judicial del todo incomprensible, porque la pena de muerte aún está vigente. De hecho, está vigente en muchísimos países. Irán es uno de ellos, ¿no? Tiran de soga para hacer cumplir la ley si hace falta. Y en algunos casos, evidentemente, los delitos no son tales. Bueno, eso nos llevaría a otra reflexión, ¿no? Pena de muerte sí, pena de muerte no. Yo creo que la respuesta es evidente, pero es que incluso si entras en la aceptación... ¿Seguro? ¿Es evidente? No lo digo por mí, No lo digo por mí. No. Bueno, queda claro que yo no estoy de acuerdo. Pero la cuestión es, ¿qué nos quiere plantear aquí su director cuando nos habla de la pena de muerte de Irán, ¿no? Porque algo muy importante es que la podréis ver enseguida, en una semanita, esta película, y os dará la oportunidad, como tú decías, Paul, tanto con el cómic como con la película, de reflexionar sobre la muerte. En este caso, sobre la pena de muerte. Tú me has dado a entender que no lo tienes tan claro, ¿no? No, yo lo tengo clarísimo. Ah, vale. O sea, el calor de hoy me pone a favor de la muerte, de la pena de muerte. O sea, ara que comença el judici dels Pujol... Pues no, tío. Mira el título de la peli. Mira el título. There is no evil. There is no evil. No hay maldad, ¿no? Vale, lo que te acaba de evocar, que siempre es una cuestión de contexto, de situación. És veritat que encara no l'havies dit. ¿No? Com es diu la pel·lícula? There is no evil. Sí, vale. Lo he dicho en la agenda. ¿Y en castellano se llama? Traducida, eso sí, esta vez mucho más patillera la traducción. No se han tomado la libertad de mantener el título como en First Cow, ¿no? Y dejarlo en inglés. No, en este caso es La vida de los demás. Al margen de patillismos en la traducción, que sembla una comedia del otro lado de la cama, La vida de los demás. Sí. O la secuela de La vida de los otros. Claro, de los de más allá. Lo que está claro es que son títulos, pero tanto el There is no evil como el de, que sería la traducción No hay maldad, ¿no? Como el de La vida de los demás, son títulos que más bien evocan, ¿no? Sí, que no te están aclarando nada. Pero, y me da la sensación de que vosotros, por lo que veo, no tenéis ni puta idea de esta película, ¿no? No. La vida de los demás, There is no evil. De fet, he editat el tràiler i no m'he enterat de què va. Sí, esto es que el tráiler tiene esa particularidad. Es el típico tráiler que más bien propone un tono, pero no cuenta nada a nivel argumental. Pero tranquis, que para esto ya estoy yo aquí, ¿no? Os cuento para destriparlo. La historia que hay detrás, sin hacer grandes spoilers, es un poco
está en paralelismo con la historia del propio director, ¿no? Yo creo que ambas son súper importantes. Una, que es la realidad de ese propio país, la opresión que ofrece ese país, la represión. Y por otro lado, la propia historia del director Mohammad Rasulov, de quien os hablaré enseguida, que solo os anticipo que no ha podido ir a recoger ningún premio si es que esta película se lo ha llevado, ¿no? Porque está muerto. No, porque está privado de libertad en su país. Claro. De hecho, está perseguido por su país desde hace unos 10 añitos, desde el 2010. Es un tío que continuamente está teniendo problemas con su país simplemente por el hecho de hacer cine, ¿eh? Y por hacer un cine comprometido y un cine de denuncia que intenta destapar, como tú bien decías antes en relación al cómic y la muerte, las costuras, ¿no? Las costuras de ese país tan represivo. Pero centrémonos en la peli en sí, ¿no? There is no evil. Película de 150 minutos. Largueta, ¿eh? Para hacerla más fácil, ¿no? Para hacerla un poquito más fácil, como os decía al principio, está estructurada en 4 capítulos. 4 historias independientes que nos invitan a reflexionar sobre la muerte. Y lo hace de una manera bastante interesante, ¿no? Es decir, Rasulov filma y escribe mucho más enfocado en el papel de los verdugos que el de las víctimas. Verdugos. He dicho verdigos que... Me acelero, ya me conoces. Me acelero, tío. Los verdugos, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde está además la base reflexiva, en la responsabilidad que tengan esos verdugos. Porque, pensad una cosa, en Irán evidentemente hay verdugos profesionales, pero hay una particularidad que yo aprendí con la película, y es que todos los hombres que son llamados al servicio militar, y el servicio militar es obligatorio, son llamados también a ser verdugos. Es decir, te puede tocar en cualquier momento, durante los 24 meses que dura el servicio militar obligatorio en Irán, a apartar el taburete donde se sostiene un hombre colgado de una soga. Mira que te ha tocado patíbulo a ti. Y eso es muy jodido, ¿eh? O sea, realmente Pues sí. es muy jodido porque te hacen partícipe de un sistema que decide matar a sus delincuentes. Y claro, ¿qué seguridad tenemos de que son delincuentes o que son simplemente presos políticos o personajes de cierta incomodidad política para el propio sistema, ¿no? Bueno, ja no només que ho siguin, sinó si la persona que li toca tirar del taburet creu o no en la pena de mort, també. Perquè, clar, potser tu és en plan, no, es que yo me gustaría otro tipo de justicia, ¿no? Es jodido, es muy jodido, y eso nos deja entender que hacer de verdugo en Irán es muy normal si eres hombre. Es decir, no tengo ni puta idea de los porcentajes, pero me imagino que muchos hombres han indirectamente asesinado a otros. O sigui, tu t'apuntes a l'INEM i pot ser que et toqui No. ir a cobrir. El SOC, estàs al SOC, perdona, és que necessito feina. Claro, y de la misma manera que muchos acaban matando o cumpliendo con su deber a la patria en este servicio militar, pues muchos otros también se niegan. Y esos acaban... E imaginad la... No, solo faltaría que acabaras encima del taburete, pero podría ser interesante, sería... ¿no? Como la película no juega en la liga de la ficción exagerada, sino que intenta ser realista, con este puntito lírico y poético que ya planteaba en el principio, no entra en esos derroteros, ¿no? Donde se vuelve una espiral. Pero sí lo que hace muy bien Rasulov es ir construyendo esta suerte de puzzle de 4 piezas que ofrecen una mirada muy poliédrica sobre el propio conflicto, ¿no? Entonces lo que hace es más bien basarse en las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y ahí es cuando empieza a interpelar al espectador, que como extranjero pues se siente interpelado, pero claro, sobre todo a su propio pueblo y a sus propios hombres, ¿no? A los hombres que en algún momento se tengan que enfrentar a esa decisión, ¿no? En el que en algún momento tengan que empuñar una suerte de arma. Pero es gracioso, ¿no? Y os voy a anticipar un par de historias, ¿no? Porque sí que es cierto que es una película que en esa construcción poliédrica bien nos muestra cómo un hombre cumple órdenes para obtener una guardia y poder pasar un tiempo en familia, un tiempo romántico en familia, bastante contradictorio, y otro que quizás se niega a aceptar las órdenes, pero que es capaz de empuñar un arma para salir de ahí, ¿no? Es decir, está dispuesto a asesinar si le obligan a asesinar, pero no a aquellos de los cuales no conoce el crimen, ¿no? Cada historia, como os decía, aborda una de estas consecuencias dramáticas y va proponiendo un inevitable cuestionamiento moral, que eso es lo que a veces se le ha criticado, ¿no? Continuamente Rasulov apela a la responsabilidad de nuestras acciones, así sea en un contexto autoritario, ¿no? Porque al final siempre tenemos ese derecho a decir no, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera con su película está planteando, ¿no? ¿Es la ley la verdad moral y ética? O sigui, és l'objecció de consciència, ¿no? Una mica. Sí, pero muy concentrada en la propia realidad de su país, ¿no? Donde se está cometiendo a cabo pues una barbarie, ¿no? sí, Esto ya depende cómo lo queráis asumir cada uno, ¿no? Dicho todo esto, y en base a ese tráiler del cual hablábamos, sí, que decíamos que era incomprensible, yo creo que el argumento ya ha quedado claro, ¿no? Y ahora lo que llegaría sería el momento de escuchar el tráiler, que como bien decía, va a mostrar más un tono. Eso sí, desgraciadamente no lo podemos escuchar en persa, ¿no? Creo que ahí no llegamos. Lo vamos a escuchar en un español doblado, pero bueno, aún así no nos acabaríamos enterando del argumento si no hubiéramos hecho esta pequeña introducción. Que suene, Ferran, por favor. El argumento ha quedado claro. Ninguno de los ejecutados era inocente. ¿Acaso no entiende su situación? Esto no es por el pago.
sino por tu despiste. ¿Quieres dejar de repetirlo? Me recuerda a mi padre. Cada vez que había algo que no quería contarme, en lugar de callarse, siempre me decía, ya hablaremos en otro momento. Nunca quise matar a nadie. ¿Cómo os conocisteis vosotros dos? Verás, ha sucedido algo. Si decimos que no, destrozarán nuestras vidas. De fet, no ho sabeu, però jo m'he inspirat en aquest tràiler per fer les Oye, Joe! Pues te diré una cosa, tío. A pesar de que se hace evidente, ¿no? Ese tono a veces lacrimógeno que pueda tener la peli. Por otro lado, hay momentos y situaciones que se mantiene casi en una asepsia moral, ¿eh? De hecho, es la primera historia, ¿no? Como os he dicho, son 4 historias. Y yo creo que esa es un poco la grandeza y a su vez la mala suerte de la película. Empezar con una historia tan potente. Para mí la primera historia es de 10 y es una historia en la cual no quiero incidir porque realmente todo lo que puedas aportar a nivel argumental destrozaría la magia y la potencia de su discurso, ¿no? Y el problema es que lo deja tan arriba que las 3 siguientes que funcionan como complemento, como bien os decía, sobre esa reflexión sobre si la pena de muerte es válida y sobre el derecho de todo ser humano y de todo iraní a negarse a cometer ese delito. Però té una lògica l'ordre? És a dir, que el primer sigui aquest té lògica. És a dir, és una pel·lícula per capítols, entenc que a vegades és el que passa, no? En pel·lícules de capítols potser un és molt bo, això passa amb aquestes antologies de Love, Death and Robots i tot això. Supongo que el que preguntas es, ¿l'ordre es cronológico para alguna raó o es que han colocado lo más interesante al principio por miedo a que la película no arrancara fuerte? La primera historia es introductoria y tiene un componente de hachazo moral como el de muchos cortos. De presentación de la situación. No, es decir, hay una presentación de una realidad social iraní que concluye con un hecho que nos introducirá las siguientes 3 historias y que funciona además como como ese hachazo que muchas veces vivimos en los cortos porque no se pueden manejar a veces las estructuras de 3 tiempos y entonces lo que hace es directamente crearte una aparente historia que concluye dando un giro argumental. Paul sabe bastante de eso. Y esto es cómo funciona la primera historia de la cual nos puedo descubrir más. Claro, lo siguiente parece una suma y claro, una suma que te lleva a 2 horas y media de película, pues no todo el mundo la tolera. A mí, yo os digo, me parece que es súper necesaria esa continuidad. Claro, la desgracia, que no está al nivel cinematográfico. Lo habéis podido captar un poquitito por el corto también, ¿no? Que estamos ante ese tono poético de película coral. Y los que hayáis podido ver el tráiler, en YouTube, Ferran, y los que lo estén viendo, una belleza fotográfica aplastante. Sí, això s'ha de dir, ¿eh? Hay un planteamiento muy cuidado, ¿no? de la película y precisamente para hablar del lirismo que está escondido en la vida. De hecho, eso es un poco lo de Bella Ciao, ¿no? Bella Ciao, si recordáis la letra, de lo que habla es de un partisano que tiene que morir por la libertad y en su lugar nacerá una gran flor, ¿no? Entonces hay esa idea de... Eso también es como muy de los samuráis, ¿no? Donde la muerte se recicla en forma de vida. En los casos de los samuráis eran los cerezos y aquí pues en una roza. Una roza. El tema es que esto que en la película queda patente puede ser parte también de la queja, ¿no? Y esa ha sido parte de la queja, sobre todo en la Berlinale, donde he de decir que a pesar de la queja que pudiera haber por parte de cierta crítica, ganó el premio, ganó el Oso de Oro, o sea, se llevó el premio gordo, para que nos entendamos, y se lo llevó cuando todo era posible, allá por 2019, en la número 70, de hecho, en la edición número 70 de la Berlinale. Ay, quan podíem sortir. Se alzó con ese premio y curiosamente, y ahí es donde Paul entra y dice, ¿cómo puede ser? Curiosamente, la gente defendía otro tipo de películas, como First Coast, Hostia, es que Reinhardt o Ritchie de Tsai Ming-liang, y eso provocó que mucha gente dijera, sí, la peli no está nada mal, la de Rasulov, pero hostia, había otras por delante. Y la gente empezó a decir que esto era más bien una cuestión política. Y claro, yo no puedo estar más de acuerdo. Es que los premios son claramente políticos, todo lo es, pero no hay nada más político dentro del cine que los propios premios. Y sí, evidentemente, se lo han dado porque es un discurso necesario, sobre todo para ser visto fuera de Irán, pero también porque incide en una realidad muy compleja. Y es una realidad que, como bien os decía al principio, y ahora ya entramos con la realidad del director, no se queda en Irán o no se queda en la historia que cuenta Rasulov, sino se queda en su propia vida. Como os decía, desde el 2010 perseguido, ¿no? Este tío, cada vez que sacaba una película, le caía un nuevo drama. Lo vienen persiguiendo por mostrar esa represión y tiranía en su propio cine. Pero es que fue arrestado a mitad de un rodaje, fue acusado de rodar sin permiso, de una manera mucho más grave de lo que pasaría aquí, Paul, si tú lo hicieras. Y lo que es aún peor, acusado de reunión y confabulación contra la seguridad nacional. Esto ya suena con empaque, ¿no? Esto es un thriller ya, ¿eh? Y acusación de propaganda contra el sistema. Pero ¿sabéis cuándo le acusan de esto? Al volver de Cannes, de haber ganado el premio de una cierta mirada con su película Un hombre íntegro.
Vuelve, le acusan de confabulación contra la seguridad nacional, le retiran el pasaporte, lo sentencian a 6 años de cárcel, por estos motivos, ¿eh? Y bueno, después se apiadan y dicen, mira, ¿sabes qué? Se lo vamos a rebajar a 1. Pero mientras esta sentencia se hace efectiva, porque aún no ha entrado en prisión, este hombre está en prisión domiciliaria, sin pasaporte. Y rodando esto. Y como os imagináis... Bueno, os voy a contar cómo narices ha rodado esto, que es acojonante, ¿eh? Pero pongo una música más adecuada, quizá, para este momento de thriller, ¿o no? Pero por favor, ¿sí? Yo pensaba que ya estabas ahí, sonaba en mi cabeza al menos, ¿eh? Misteris, bueno, suspense. ¿Os imagináis que este buen hombre no pudo recoger el premio? De hecho, fue su hija Baran quien lo recogió, que por cierto sale en la película... Porque ella sí, en este caso tiene la suerte de entrar y salir de Irán, aunque vive en Hamburgo, ¿no? Con su madre. Y cuando recogió el premio dejó muy claro que esa película, así lo dijo, esta película significa mucho para mí, es un reflejo de mis propias experiencias con mi padre y los ideales políticos que le mantienen en la represión. Porque claro, aquí estamos hablando de Mohammad Rasulov, pero estamos hablando de Irán también. Seguramente os suena una película que en el 2015 también ganó el Oso de Oro, Taxi. Aquí se tradujo como Taxi Teherán, de Jafar Panahi. Pues este buen hombre también lleva unos cuantos años en prisión domiciliaria, por así decirlo, no puede salir del país, y fue el primero, evidentemente, que salió en la defensa de Rasulov cuando esto le sucedió en el 2017. Otro de los cineastas que no está teniendo tantos problemas, pero que no tiene la misma magnitud que tiene fuera de su país, es Asghar Farhadi, que quien ganó, por ejemplo, la de Nader y Simim, Una separación, Sí. de Besomar, en el 2011. Es ese cine iraní de la última década que siempre está al límite porque siempre está perseguido por su propio país, ¿no? Pero ahora os voy a dar, y con esto concluyo, dos anécdotas. Una, el motivo por el cual él rueda esta película. Y otra, como bien has preguntado, Ferran, ¿cómo narices la rueda? Claro, es que... ¿Cómo narices la rueda, no? La ha rodado, evidentemente, a escondidas. Por Skype. Con todos los permisos... No, hombre, no. Ha habido partes en Sí, Skype, claro. Pero la ha rodado a escondidas. Con todos los permisos oficiales concedidos a merced de una especie de estratagema, ¿no? Porque todo el papeleo que hacían para la peli la presentaron como si fueran 4 cortometrajes. Volvemos al corte. Cada uno, por eso, además, tenía su propio equipo, ¡Hostia! su propia ficha artística. Pero esto... Y aquí había un problema, claro, cuando entraban o en la ciudad o sea, en la capital, o cuando se iban a espacios públicos como fueran el aeropuerto de Teherán, que aparece en la película, ¿no? Claro, ahí ya sí no podía. Hostia, pero esto me suena... Ahí se quedaba en su casa, ¿eh? Esto me suena a la compartimentalización que hacían en el proyecto Manhattan de las partes por separado no te enseñan... No, es en plan, no, es que vamos a rodar una escena donde un hombre le ha tocado el servicio militar ser patíbulo. Ah, pero no hay denuncia, no, es solo eso. Entonces, la segunda parte... Descontextualizado. Claro, entonces lo juntas todo y es como, si no juntas las piezas no sabes que estás construyendo la bomba. Això ¿sabes? és com a Art Attack, quan hi havia el tio que va muntant coses, Què estoy no saps, haciendo? i després hi ha la càmera zenital i veus que és una cara feta de mocadors. O sea, una cara així, en plan, una para maldita aixecat. Lo cierto es que, como os he dicho en algún momento, la historia no sigue un argumento que se va hilvanando a partir de los cortes, no, o sea, son 4 historias independientes que suman en esa gran reflexión que os Pues entonces comentaba, así la pudo rodar. Pero la pudo rodar simplemente porque, primero, no llamó tanto la atención Claro. a ser un largometraje, y después porque eran 4 historias independientes que de alguna manera ofrecían más facilidad para la puesta en escena, para la dirección, ¿no? Él podía rodar solo cuando estaban fuera de la capital, fuera de Teherán, y de hecho es una película que, salvo en contadas ocasiones, se ruedan en parajes alucinantes del país, ¿eh? Clar, llavors té l'afegit, ja no només és el contingut de la pel·lícula, sinó és no? Sí, esa es la parte fotográfica que os comentaba, y es para mí la parte que le resta a la peli, ¿eh? Porque en el fondo la potencia de la peli no está ni mucho menos en estos grandes planos, sino en el potencial argumental. No, que preferíem la esconde, història al voltant, és a dir, que no només és el contingut de la pel·lícula, sinó és el contingut que viu el cineasta, vull dir que també aquí això dels premis polítics, òbviament, influeix. Claro, y esto es algo que yo creo que, o sea, que hay que aceptar, pero tampoco me parece mal porque no estamos ante una película que no se lo merezca, ¿eh? Y por otro lado, ¿no? Y con esto acabo, os voy a leer exactamente lo que dijo él, el motivo por el cual, y esto nos lleva más a la primera historia que a las otras, por el cual rodó esta película, ¿no? Y es que el tío, cuando ya estaba siendo perseguido, ¿no? El cineasta Rasulov, cuando ya estaba siendo perseguido, habla de aquella persona que se había encargado de su caso, que lo había estado, persiguiendo día y noche. Y él lo reconoce en la calle. Y dice, lo vi cruzando la calle sin verme. Yo estaba sentado en el coche y lo vi salir del banco. Fue un momento extraño. Se subió a un Peugeot blanco y comencé a perseguirlo. Sentía una ira y un odio indescriptibles. Mientras lo perseguía, los recuerdos de la prisión y los interrogatorios pasaron por mi mente. Pero mientras más lo observaba, sentía cuán ordinario era ese tipo, cuán similar es a todas las personas que ves en la calle, sin monstruos, sin maldad. De ahí el título, ¿no? There is no evil. Era una persona que compraba fruta y hacía otras cosas normales. Después de unas horas, giré el auto hacia la casa, pensando en el concepto del mal, en esta colisión accidental que creó, evidentemente, la primera parte de la película, ¿no? Es decir,
ya os estoy descubriendo mucho más de lo necesario. Bueno, sí. Pero la si os referencia. acordáis de... Y esto conecta con el humor que tanto le gusta a Paul, que hay una gran película que reflexiona sobre la pena de muerte y sobre el hecho de ser un verdugo, que és El verdugo de Berlanga. Sí, és que abans quan és una meravella. Quan estaves dient tot això de Verdugo, dic, hòstia, Año Berlanga, que a més ara pues, estan refent no, una mica totes les projeccions i dic, el Verdugo, clar, la vessant còmica del mateix tema. Lo que pasa que en esa película, y me parece mágico lo que hace Berlanga, en esa película te ubica a la víctima y al verdugo al mismo nivel. Sí. Hay varios planos, además, que cinematográficamente, si no te ha quedado claro a nivel argumental, los planos hablan por sí solos, ¿no? Sobre todo en la secuencia final del verdugo. Aquí no es tanto. Aquí parece que incluso haya casi... Vamos a ver, si ahora le acusan de llamamiento a la desobediencia. Claro, es que... Porque esta es una película que para estar a punto de cumplir un año de prisión requiere muchas agallas, ¿eh? O sea, Bueno, mentre no li trobin una mascareta al cuixart... Exacte. O que no es pugi un cotxe, no es pugi un jeep i ho tindrem. Bueno, pues queda claro, ¿no? There is no evil o La vida de los demás. Això no es pot como veure, prefiráis. això. Esto a partir del 25 en varios cines. Cuando me entere de dónde están os lo cuento. en los maldanos. No, ni puta idea. La estrenan justo este fin de semana que Vale. viene.